Bienvenidos a nuestro estudio semanal de miércoles. Hoy, 2 de marzo, estamos llevando a ustedes el tema de la verdad en su segunda entrega. Todos los que están conectados o se conecten después, les invito a incursionar conmigo en esta parte de la verdad. Sean bienvenidos y vamos a comenzar con leer el versículo de base. Juan 14, 6. Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estas palabras se las dijo a su discípulo Tomás, que le había hecho una pregunta sobre el camino, y él le contestó estos tres enunciados: camino, verdad y vida. Estamos estudiando el segundo concepto, el de la verdad, en su segunda parte. En el estudio anterior, que es el número 79, usted lo puede buscar en nuestra plataforma de Facebook y de YouTube, con el número 79. En el canal de YouTube está en la lista de los estudios de Juan y con el título La verdad número 1. Ahí podría usted ver la introducción, porque ahí comenzamos a analizar algunas peculiaridades de la palabra verdad. La palabra verdad en sí, en su etimología, tiene revelaciones muy profundas. En hebreo, verdad se dice emet. Emet es el enunciado o la forma en que se dice verdad, pero emet tiene la peculiaridad de que la primera letra, que es la Aleph, esta letra es la primera letra de la lista de letras del alfabeto, o más bien del alefato hebreo. La segunda letra, que es la Emet, queda en medio, y la tercera letra de derecha a izquierda es la Tab, es la final. Es decir, que en la línea de letras, la primera es la Aleph, la de en medio es la Em y la última es la Tab. Así que diríamos que la palabra verdad en sí contiene todo el concepto de las letras hebreas. Y si tomamos la palabra mentira se escribe sheker. Sheker. Y en la línea de letras del alefato hebreo quedan en esta parte al final, de manera que la palabra mentira, aún en su concepción, en su composición de letras, no abarca, ni siquiera intenta abarcar todo el alefato, todas las letras, donde entendemos que la palabra mentira siempre caerá, porque tiene una parte muy pequeña de la verdad para que pueda ser creída, pero no sustenta un análisis profundo. Y así podríamos ver otras peculiaridades, por ejemplo, las letras de la palabra verdad que estamos viendo aquí. En el horizonte tiene sus dos terminaciones, la mem también y la tab también, pero la palabra mentira, como ya dijimos, sheker, su terminación en el horizonte es una terminación que no es consistente, se cae, aún su figura es inestable y se caería. Eso nos dice que la palabra mentira es inestable. La palabra verdad es algo especial y espectacular, y solamente puede ser la palabra de Dios. Y las mismas escrituras lo atestiguan. En el Salmo 119, 151 dice: cercano estás tú, Adonai,
y todos tus mandamientos son verdad. Cuando hablamos de mandamientos, estamos hablando de la palabra de Dios. Casi son como sinónimos. Y sus mandamientos son verdad. Eso es algo hermoso poder entenderlo de esa manera. Entonces, la declaración del Señor Jesús a Tomás en Juan 14:6, que dice, yo soy la verdad, implica no ni nada menos y nada más que Él es el Dios eterno, que Él es Dios y que Él es eterno, porque no cambia, su palabra no cambia y todo lo que Él hará será eterno. Ahora, es también interesante que nosotros veamos que hay tres palabras que están relacionadas íntimamente y las vamos a analizar. Las palabras son emet, verdad, emuná, fidelidad, y amán, que sería crear de educar, algo así como un ayo que va a guiar al niño. Estas tres palabras que dijimos que están relacionadas, vamos a ver en qué forma se relacionan. Primero porque las tres o las dos palabras, emet y emuná y emet, tienen como raíz la palabra amán. Las palabras hebreas son palabras trilíteras, algunas no, pero por lo general todas las palabras, ya sean verbos o ya sean sustantivos, son palabras que su origen es de tres letras. El origen de emet, verdad, y de emuná, fidelidad, es amán. Eso tiene algo muy importante que nos va a aclarar y nos va a revelar muchas cosas. Ahora, la palabra emuná nosotros la hemos conocido como fe, generalmente, pero yo quiero denominarla en estos estudios con otra palabra. Su traducción, fe, no satisface los requisitos de la palabra emuná, porque la palabra fe hace recaer en el individuo como la capacidad de un bien espiritual, es decir, un mérito. Este tuvo fe y este no tuvo fe. Y no hay tal cosa, no se trata de un mérito humano. Ningún ser humano puede generar o crear una fuerza espiritual, sino que solamente viene de Dios y Dios tiene un camino para entregarle. Entonces, no hemos elegido traducir esta palabra como fe, sino que su mejor traducción creemos que es fidelidad. Y cuando alguien decimos o dice la Escritura que tuvo fe, lo que entendemos es que exhibió la fidelidad, pero es la fidelidad de Dios. Se dejó usar para que Dios expresara su fidelidad en este mundo y él hizo algún acto, hizo alguna acción que muestra que Dios estaba detrás de aquella acción. Por ejemplo, nuestro padre Abraham, el padre, como le conocemos, el padre de la fidelidad, el padre de la fe, en Génesis 15:6 dice, y creyó pues Abraham y le fue contado por justicia. Y claro, nosotros decimos, bueno, Abraham creó y nosotros como Abraham tenemos que creer. Lo que sucede es que ahí la palabra emuná está conjugada como un verbo causativo, que en hebreo se llama ifil. Y este verbo
da la impresión el texto que después de 25 años o de un largo tiempo en que Dios estuvo guiando a Abraham y educándolo y enseñándole en el camino de la obediencia, del escuchar su voz, entonces fue capaz de exhibir fidelidad como una cúspide en el capítulo 15 del Génesis, versículo 6, y por eso se usa el verbo beemín, Abraham beemín, es decir, Dios causó que él creyera, y ese acto de exhibir la fidelidad de Dios hizo que a Abraham le fuera computada la justicia del Señor. Pero decíamos que la raíz o el origen de las palabras que conocemos como fidelidad, emuná, o que conocemos como verdad, emet, está en Amán. Y Amán, el concepto hebreo es muy interesante. Se refiere a un ayo, a un empleado, a un maestro contratado por la familia, una familia con recursos económicos para hacerlo, que se encargaba de criar a los niños. Y esta palabra Amán debe entenderse entonces en el marco de la educación. No es otra su función, es en el marco de la educación. Es decir, ese es el origen para entrar en una relación con Dios, para recibir un milagro, para conocer una fuerza de Dios, tiene que ser por medio de la educación. Como lo vamos a ver enseguida, es algo maravilloso y las Escrituras nos enseñan todo esto. Los conceptos de estas tres palabras, Amán, Emet, Emuná y Amán, solo los podemos encontrar en la palabra de Dios. Y a la palabra de Dios le decimos Torah porque ella misma se llama así misma Torah. En las traducciones la palabra Torah se han vertido a nuestro idioma castellano como la palabra ley. Muchas veces la ley de Dios está escrita en las escrituras hebreas como la Torah. Muy bien, continuemos. La Torah, o sea, la palabra de Dios, esa es la verdad que no cambia. La Torah no cambia. La Torah no puede ser una ayer y otra mañana, o con un cambio en el camino. Siempre nos está hablando de los principios eternos. Lo que sucede es que nosotros, si no le entendemos, pensamos que ha cambiado, pero no ha cambiado. Lo que ha cambiado es nuestra forma de interpretarla y de entenderla, pero las Escrituras reveladas por Dios a los santos hombres en su momento fueron escrituras de verdad y perfectas porque son la naturaleza de Dios, porque vienen de Él mismo. Diríamos que la verdad o la Torah es Dios mismo. Dios es su palabra y su palabra es verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad, es decir, yo soy la Torah, o yo soy la instrucción, o yo soy eterno, o yo soy Dios. Eso es lo que el Señor Jesús le está diciendo a Felipe. Entonces, ¿cómo alcanzar la fidelidad? ¿Cómo entrar en el camino de alcanzar los beneficios como Abraham le fue contado por justicia, le fue entregada una herencia, le fueron hechas promesas? ¿Cómo alcanzamos eso? En Juan 5, versículo 39, Juan 5, 39, Jesús dijo, escudriñad la Torah, escudriñad las Escrituras o la Torah, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, si queremos nosotros
entender lo que es la verdad o lo que es la Torah o lo que quién es Dios en su revelación a nosotros, tenemos que escudriñar la Torah. La Torah es la forma en que nosotros podemos alcanzar a comprender lo que Dios nos ha revelado. Este conocimiento solo se alcanza por medio de la revelación que da la educación. Es muy interesante. Decía que Abraham en el capítulo 15 de Génesis, versículo 6, dice que él fue justificado. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero entendemos al estudiar la vida de Abraham que a la altura del capítulo 15 ya ha habido mucha educación de parte de Dios para con él. Le habló en Harán y antes de Harán le había hablado en Ur de los Caldeos y luego le vuelve a hablar en Harán para que dé un paso más y Abraham hace caso, obedece y se dirige a Canaán. En Canaán encuentra lo que había en la tierra, pero se encuentra con que había un hambre recién llegado a Canaán, un hambre muy grande, entonces desciende a Egipto, Dios lo cuida, lo guarda en Egipto, lo hace subir de Egipto de vuelta a Canaán y se va desarrollando su vida, se tiene que separar de Lot, pero todo eso es en base a lo que Dios le va diciendo, a los pasos de educación que le va dando, y así se va formulando en Abraham un entendimiento, una educación, un amán, un ABC, un entender las cosas del Señor, las cosas espirituales. Por eso decimos que el conocimiento solamente, el conocimiento del Señor, al escudriñar las Escrituras, solamente puede ser por medio de la educación. Cuando nos educamos en ellas, ahí nos va a venir la revelación de la verdad. La Torah es la verdad eterna de Dios, como se ve en el Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley, y aquí puse la palabra hebrea que está en el Salmo 119, 142, las letras que están en rojo son las letras de la palabra Torah. La construcción que tiene el hebreo tiene la peculiaridad de que en castellano tu Torah o tu ley usa dos palabras, el tú y luego el sustantivo. En hebreo, la conjunción y el sufijo o el pronombre tú y el sustantivo ley, que nosotros decimos se llama Torah, es una sola palabra. Y aquí la tengo señalada. Las tres letras, las 4 letras que están en rojo, esa es la palabra Torah. La letra final en azul es el sufijo pronominal tu Torah o tu ley, y la letra inicial que está en azul es la conjunción y tu Torah, la verdad. Entonces este salmo nos enseña varias cosas. Primero, que la Torah es igual que la justicia, es eterna y son verdad, que la verdad es eterna también. Con esto en mente consideremos otra escritura, Isaías 28, 16. Por eso dice el Señor Dios, he aquí yo he puesto a Sión por fundamento, una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que crea, no se apresure. Y aquí quiero recalcar lo que estamos diciendo acerca de la fe, la verdad y la Torah, pero hay algo muy importante sobre el nombre divino que me gustaría señalar, y es lo siguiente.
En castellano yo puse el Señor. Por eso dice así el Señor. En, como un nombre propio, en mayúscula, el Señor, la primera letra de Señor, y luego puse en mayúscula la palabra Dios. ¿Por qué lo hice así? ¿Por qué no puse Dios con mayúscula y las demás letras en minúscula como Señor? Por una sencilla razón, porque los masoretas, que fueron escribas hebreos especialmente, hubo varias escuelas de ellos entre el siglo IV hasta el siglo VIII, perfeccionaron una forma de entender la fonética de la Biblia, de las Escrituras. A estas alturas era muy riesgoso continuar con la tradición del sonido, de la vocalización de las Escrituras hebreas, con tantas tribulaciones que pasó el pueblo de Dios desde la antigüedad. Venía por medio de la tradición oral cómo se decían las palabras de las Escrituras. Entonces ellos inventaron o crearon los signos vocálicos llamados Nikud o Nikudim en plural, y con los signos vocálicos son estos puntos que están abajo de la letra, en este caso, o que pueden estar arriba también de la letra, abajo o arriba. Estos signos vocálicos nos dan un sonido, el sonido vocálico, porque en las escrituras hebreas pues no se tenían vocales, eran solamente consonantes. Entonces, los masoretas inventaron una forma de referirse a Dios cuando aparecía el nombre Yud, Hei, Bab y Hei, que es el nombre de las 4 letras, el nombre inefable. En nuestras Biblias se traduce como Jehová, pero es un nombre que no tiene traducción, que no tiene pronunciación, porque no se sabe, se perdió desde la época del Segundo Templo su pronunciación. Entonces ellos, muy cuidadosos, preservaron esta costumbre de no pronunciar el nombre, pero decidieron sustituir las 4 letras con el nombre Adonai. O sea, Adonai quiere decir mi Señor. Pero hubo momentos, como en este caso de Isaías 28, donde aparecía también el nombre Adonai. Aquí está el nombre Adonai, Adonai. Y luego estaba el nombre de las 4 letras. Entonces se encontraban con un dilema. Tenían que leer Adonai, Adonai, y eso no les pareció que fuera muy agradable, de tal manera que inventaron la forma de entenderlo. Y fue que cuando apareciera en un texto, en un renglón, a renglón seguido, el nombre inefable, Dios, que siempre se traducía, se mencionaba como Adonai, pero que Adonai aparecía en la misma línea, entonces decidieron Adonai darle su traducción verdadera, Señor, Señor, Adonai. Y al nombre Yud-Hei-Vav-Hei, traducido Jehová, a veces decirle Dios con mayúsculas. Y entonces el lector entendería el Señor Dios, pero es el Señor y el nombre inefable. Esto es un hecho, una costumbre muy interesante y muy hermosa que los masoretas crearon e inventaron y nos lo legaron para la posteridad. Ahora, ¿cómo saber cuándo decir Dios y no Adonai? ¿Cómo saber que este nombre inefable se va a decir Dios? Pues muy sencillo. A este nombre le pusieron las vocales de Elohim. Estas son las vocales de Elohim.
Cuando el nombre inefable tiene las vocales de Elohim, se dice Dios. Cuando el nombre tiene las vocales de Adonai, se dice Adonai. Y así se siguió la costumbre hasta nuestros días. Es muy interesante saber estas peculiaridades. Yo sé que esto está fuera de una lectura muy liviana de las Escrituras, que para poder captar esto hay que tener un poquito de más tiempo para incursionar en las letras hebreas, pero creo que es el tiempo de que no quede este conocimiento en manos de los eruditos, sino también de todos nosotros. De todos nosotros tenemos que tener acceso a este conocimiento. Eso es una aclaración un poquito de paréntesis en cuanto al tema que estamos hablando. Entonces, continuemos con el tema. Dice, el que crea no se apresure. El verbo que crea, usado por Isaías 28:16, es amim. Y este es un participio causativo o ifil. Casi siempre el verbo emuná, de donde viene la palabra emuná, que viene de la raíz amán, educar, crear, casi siempre es conjugado con un causativo, porque eso nos da a entender que la fe es un regalo de Dios, que Dios la causa, y que si uno quiere tener la fe para mover montañas, lo que tiene que hacer no es un esfuerzo de creer, una fuerza de creer, no se obtiene solo con oración o solo con ayuno, se tiene con educación, se tiene con un esfuerzo de incursionar las Escrituras, porque siempre es causativo. Aquí en Isaías 28:16 es ha-ma-amin, es un causativo, un participio causativo cuya raíz es nada menos que amán. Ahora, Pablo, cuando lo cita, veamos de qué manera lo cita. En Romanos 10, Pablo dice, toda escritura dice, y cita Isaías 28:16, todo aquel que en él cree, o sea, amín, no será defraudado. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Lo que nos está diciendo Pablo es la necesidad de ser educados en la verdad de Dios. También Pablo nos sigue diciendo en el versículo 16 y en el contexto que lo está hablando, lo siguiente, nos dice, pero no todos obedecieron al Evangelio, porque dice, y hace una cita de nuevo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y vemos que la palabra creído viene de la palabra amán, de la palabra emuná, y que está también conjugada en esa forma causativa como lo hemos estado diciendo. Romanos 10:16 cita a Isaías 53:1, y la palabra creído, emin, es un verbo causativo y fil en tiempo pasado, y viene de la palabra fidelidad o emuná, cuya raíz es amán. Qué interesante es esto, y vamos a ver algo enseguida acerca de esto todavía. En Romanos 16 dice, así que la fe, la emuná, es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, o sea, por la Torá. Todo está muy relacionado entre sí, tan relacionado que bien vale la pena que nosotros hagamos una demostración aquí muy interesante. Entonces, la palabra man que hemos estado analizando, ahora lo voy a hacer con mis trazos, una alef, una mem y una nun. La palabra amán, que significa educar, él educó o él crió. Veamos su valor numérico. La alef vale 1, la mem vale
40 y la Nun vale 50. El valor de la palabra Amán es 50 más 40 más 1, 91. La palabra, el nombre inefable, Yud, Hei, Bab, Hei, también su valor numérico, la Yud vale 10, más la Hei vale 5, más la Bab vale 6, más la Hei de nuevo vale 5. Cuando sumo 10 más 5, 15 más 6, 21 más 5, 26, me da 26. El otro nombre divino que hay es el nombre que hemos visto y le hemos llamado Adonai. Recordemos que los nombres, las letras hebreas se escriben de derecha a izquierda. Entonces la primera letra de Adonai es la Aleph, la segunda letra es la Dalet, la tercera letra es una Nun y la última letra es una Yud. Si obtenemos valores numéricos de este nombre, sería la Aleph vale 1, la Dalet vale 4, la Nun vale 50 y la Yud vale 10. Si lo sumamos, veamos qué obtenemos. 1 más 4, 5, más 50, 55, más 10 de Yud, 65. 65 es el valor numérico de la palabra Adonai. Ahora sumemos los dos nombres divinos, Adonai y Yud Hei Vav Hei, mi Señor, y el nombre inefable. Eso nos da 91. 91 es el nombre de Amán, educar. Entonces, vemos esta relación tan interesante de las letras, de las palabras que son verdad. Amán. Y Amán, pues ya lo habrá usted notado. Amán, que se escribe A, Mem y Nun. Si lo vocalizo como Amán, es un verbo. Él crió o él educó. Pero si lo vocalizo como Amén, esa forma diferente de vocalización significa, bueno, es el tan usado por nosotros. ¿Quién no conoce la palabra amén? Amén, terminamos una oración con amén. Pero ¿qué significa la palabra amén? Bueno, significa verdadero es, ciertísimo. Eso es lo que significa amén. Y amán o amén, ciertísimo, ciertísimo que Él es Dios, que Él es el Señor, que Él nos está enseñando. Volvamos y ya para terminar, entonces a Romanos 10, 16. Así que la fe, la emuná, es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesús le dice a Tomás, yo soy la verdad, lo que Él está diciendo, entre otras cosas, es que Él no cambia, que Él es eterno y que Él es Dios. Quiera Dios que esta palabra, este estudio, nos edifique en el conocimiento del Señor, de su revelación, de las Escrituras, el conocimiento de su verdad. Quiera Dios que esto nos lleve a dar pasos más grandes e importantes, de tal manera que un día de tantos podamos exhibir la fidelidad viendo cosas portentosas y realizarse promesas que Dios ha hecho desde los antiguos tiempos en esta palabra, que es su palabra que no cambia. Quiera Dios que tanto usted como yo entremos en una etapa de mayor conocimiento, de mayor intimidad con el Señor, que nos lleven a cumplir y a conocer nuestro propósito en la vida. Y sobre todo a saber que el Señor Jesús es la verdad. Él es la palabra, Él es el amén, Él es eterno, Él es el Dios verdadero.
Bueno, cerraremos con una oración. Padre que estás en el cielo, quieras tú bendecirnos con el poder de tu Espíritu Santo para fijar en nuestro corazón estas verdades maravillosas de tu palabra y que nos hagan exhibir fidelidad y mostrar, Señor, en nosotros y en nuestra descendencia y en nuestros seres queridos, conocidos y desconocidos, mostrar tu fidelidad, el valor de tus promesas y que estás actuando en la vida, en el mundo, en este tiempo para cumplir el propósito tuyo y traer la redención final a toda la humanidad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, querido amigo que está en las plataformas de Facebook y de YouTube, lo invitamos a continuar con nosotros en el próximo estudio. De hoy en 8 tendremos un estudio, otro estudio. El siguiente sería Yo soy el camino, y ya lo vimos. La verdad, vimos 2 estudios. Y la vida, vamos a hablar de la vida. Y antes del otro miércoles tenemos el domingo, y el domingo tenemos 2 servicios, uno en línea a las 9 de la mañana hora de Guatemala y otro presencial a partir de las 10 de la mañana hora de Guatemala, pero que lo empezamos a transmitir hasta las 10:25. Únase con nosotros, suscríbase a nuestro canal y permanezca con nosotros, crezcamos en la palabra de Dios juntos. Que Dios lo bendiga y hasta la próxima.